Hola, soy Alejandro, sed bienvenidos una vez más al canal Aprender Cada Día. En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo hacer el trazado y desarrollo de una plantilla para realizar un corte a 63 grados en una tubería. En primer lugar os voy a dar los datos. Tenemos un diámetro exterior de 80 milímetros. Tenemos un espesor de chapa de 1 milímetro, tenemos una longitud del eje de 50 milímetros y entre los dos tubos o entre las dos plantillas forman 126 grados. Por lo tanto, cada una de ellas es de 63 grados. Sé que cuando tenemos una tubería pequeña podemos ponerla en la sierra de cinta o similar y graduar la sierra de tal forma que obtengamos directamente los 63 grados. Pero, ¿qué sucede cuando el diámetro de la tubería que necesito es difícil de encontrar? ¿O solamente necesito un tramo pequeño y no quiero comprar una tubería entera? Pues que puedo fabricar mi plantilla y ponerla en una chapa y fabricar mi tramo de tubo, lo que supone una ventaja de tiempo y dinero, ya que aunque también lleva su tiempo hacerla, no tengo que esperar al tubo o ir a comprarlo. Además, ¿qué va a pasar cuando la tubería que ya tengo es de un diámetro muy grande y no puedo cortarla en la sierra de cinta o similar? Pues que, como sé hacer mi plantilla, la coloco encima de la tubería y una vez marcada ya la puedo cortar con amoladora, soplete o cualquier otra herramienta de corte. Aquí, como veis, ya estoy dibujando la parte de abajo de nuestras tuberías, o la tubería inferior, por así decir. Y como veis, dibujo el eje en línea discontinua, o realmente es línea de trazo y punto en color rojo, y trazo luego paralelas al eje a una distancia de 40 milímetros del eje, puesto que la tubería tiene 80 milímetros de diámetro. Una vez que ya he trazado las paralelas, trazo una perpendicular que va a ser el comienzo de nuestra plantilla. Y trazo una longitud en el eje hasta el punto A, que es de 50 milímetros, es decir, la longitud del eje de nuestra plantilla. Ya tendríamos, dijéramos, el punto número 1, de donde van a partir posteriormente nuestras generatrices. Serán desde la 1 hasta la 7, las que estén en la parte superior. Ahora que ya tenemos trazado el eje de la tubería de abajo, lo que vamos a hacer es trazar el eje de la otra tubería, que como entre las dos forman 126 grados, tengo que situar el transportador de ángulos sobre el eje de la primera tubería, con centro del transportador en el punto A y señalar los 126 grados que forman entre las dos tuberías. Ahora simplemente tengo que unir la línea, o la marca, perdón, la marca que acabo de hacer de los 126 grados con el transportador hasta el punto A que habíamos obtenido anteriormente. Ahora que ya tenemos la otra tubería o el eje de la otra tubería, tenemos que hacer pues las líneas laterales de nuestra tubería, y para ello con la escuadra nos apoyamos sobre el eje y trazamos a una distancia de 40 milímetros, porque como es de 80 la tubería, tenemos que hacer 40 milímetros para cada lado, y para ello nos tenemos que ayudar de una perpendicular al eje.
esta perpendicular al eje, que es la que estoy haciendo, la tengo que acotar 40 milímetros a cada lado del eje. Como veis, coloco el 4 en el eje de la tubería superior y marco en el 0, que sería un extremo de la tubería, y también marco en el 80, bueno, el 0 y 80 milímetros. Y trazo paralelas al eje, como veis, en estos puntos que acabo de marcar. Y así voy a obtener la parte exterior de la tubería superior. Marco el interior, en este caso, y desplazo paralelamente al eje y trazo el exterior. Como veis, acabo de obtener dos puntos de intersección entre ambas tuberías. Estos puntos de intersección van a ser, por así decir, el corte de las tuberías. Pero antes de marcarlo, voy a numerar los dos puntos. Les voy a poner la letra B y la letra C. Y trazo la línea de unión entre B y C. Ahora que tengo marcada ya la línea de unión, me falta marcar la longitud del eje del tubo superior, los 50 milímetros, igual que marcamos abajo. Lo hacemos, ya sabéis, como hicimos abajo, medimos 50 milímetros en el eje, lo mismo hacemos en el tubo superior. Marcamos 50 milímetros y en esta marca tenemos que hacer una perpendicular al eje. Apoyamos la escuadra. Ahora, como tenemos paralelas bien hechas, lo podemos apoyar ahí mismo, lo podemos apoyar en la parte interior y luego ya poner la escuadra con la otra posición y trazar una perpendicular al eje. Esta perpendicular está igual que la de abajo, a la misma distancia. Los ejes miden lo mismo en el tubo de abajo que en el tubo de arriba. Y tenemos, igual que tenemos en el tubo de abajo, la misma distancia desde el eje. Y también, por lo tanto, tenemos las mismas generatrices en las esquinas, porque es simétrico con respecto a la línea de corte, la formada por B y C. Ahora que ya tengo realizado el trazado de mis tuberías, de mis tubos, necesito hacer ya la plantilla, o ya la puedo hacer. Lo primero que tengo que hacer es averiguar la longitud de mi tubo estirado, por así decir, cuando está todavía en forma de chapa. Y para ello ya sabéis que la longitud de una circunferencia o el perímetro de un círculo sería pi por d. Y en este caso a nosotros nos interesa el diámetro neutro, por eso pongo dn. El diámetro neutro equivale al diámetro, al diámetro exterior menos una vez el espesor. Y como tenemos un diámetro de 80 exterior menos 1 milímetro de espesor, nos da un total de 79. Y entonces realizamos la operación, multiplicamos pi por 79, lo que nos da un resultado de 248 milímetros. Yo aquí ya lo tenía previsto en este dibujo y había dejado, como veis, justo la distancia para que quedase bien claro y preparado para que me entrase perfectamente ahí. Como veis, hago la acotación de esos 248 milímetros.
Ahora que ya tengo la longitud total, necesito dividirla en 12 partes que van a coincidir con las 12 generatrices que yo tengo en el trazado. Y para ello utilizo el método de Tales, que me da la garantía de que va a haber equidistancia entre las generatrices, lo cual va a ser conveniente para realizar un trazado más correcto. Y enumero cada una de las divisiones que va a corresponderse con cada una de las generatrices, desde el 1 hasta el 7, y luego volvemos a descender hasta el 1. Cuando ya tenemos los puntos donde van a ir cada una de nuestras generatrices, debemos hacer perpendiculares a la base en cada uno de los puntos. No sabemos todavía la longitud que tiene cada generatriz. Luego, con la ayuda del trazado, traeremos la longitud de cada una de estas generatrices que yo estoy dibujando. De momento, hacemos una línea mayor que el dibujo que tenemos en la izquierda. Ahora que ya tenemos hechas todas las perpendiculares, todas las generatrices, nos falta saber su longitud, es decir, hasta dónde llega cada una de ellas, y para ello nos volvemos al trazado. Nosotros aquí solo vemos la tubería en 2 dimensiones, pero fijaros, si os pongo esta imagen aquí y la muevo, os vais a dar cuenta que realmente estamos viendo un tubo, ¿de acuerdo? Y en el tubo, nosotros, a la misma distancia, dijéramos, en esta vista, es donde tenemos que dibujar nuestras generatrices, o dónde van ubicadas nuestras generatrices. Por eso yo dibujo una semiplanta. Se podría decir que es la parte superior de la imagen que acabáis de ver, es decir, la parte superior del tubo, y lo divido en 6 partes. Lo que es lo mismo, es como si dividiese la tubería en 12 partes. Las que veo son del 1 al 7 la parte superior, y las que no veo son simétricas, pero por la parte inferior. En el canal Aprender Cada Día tenéis un vídeo de cómo dividir la circunferencia en 12 partes iguales. Cuando ya tenemos dividida la circunferencia, le ponemos un número a cada una de estas divisiones, del 1 al 7, que son, como os digo, las de la parte superior. Como las de la parte inferior miden exactamente igual, las llamaremos con el mismo número. Y ahora trazaremos paralelas al eje y pasando por cada uno de estos puntos lo que son ya las generatrices, que llegarán hasta la línea de corte. Como veis, trazamos en cada una de las divisiones una paralela al eje de la tubería, pasando, como digo, por cada una de las divisiones que acabamos de obtener en la vista en semiplanta. Pero atención, no os confundáis, la longitud de las generatrices va desde la línea horizontal que marcan desde el 1 al 7 hasta la línea de corte. Como veis aquí tenemos la generatriz 1 que va desde aquí hasta aquí y la 7 desde aquí hasta aquí. Ahora tenemos que repetir la misma operación en la virola de arriba, en la tubería de arriba. Y para ello, pues hacemos lo mismo. Y en este caso, hacemos coincidir las generatrices de la virola de abajo con la paralela. ¿Veis? Sitúo la escuadra en las generatrices que hemos generado con la virola de abajo. Esto lo podemos hacer porque la virola de arriba es simétrica. Por lo tanto, es exactamente igual. Aunque podríamos hacer otra semiplanta arriba. Bien, pues para trasladar las medidas vamos a tomar el punto original de las mismas, que sería
Yo lo voy a hacer, por ejemplo, con la generatriz número 6, que está aquí en la semiplanta. Como veis, la obtuvimos antes, la prolongamos hasta la línea de corte y vamos a trasladar la medida de la longitud desde la línea perpendicular hasta la línea de corte. Esta es la longitud de la generatriz 6 y la hago casar con la generatriz 6 que habíamos dibujado antes, que no sabíamos su longitud y que ahora ya la sabemos. Esto lo podemos hacer o bien, como me estáis viendo a mí, con la escuadra y cartabón, trazando líneas desde el punto en la altura que corresponda, casando cada uno de los números. También lo podemos hacer con el compás. En este caso es bastante más rápido hacerlo así con la escuadra y con el cartabón. En otras ocasiones esta operación no se puede hacer con la escuadra y con el cartabón y lo necesitamos de hacer con el compás. Y sigo todo el tiempo realizando la operación de la misma forma, llevándolo ordenadamente, generatriz a generatriz. Marco la 3 y vuelvo a hacer lo mismo con la 4. Subo la escuadra hasta el punto número 4 que coincide con el eje, me voy a la generatriz número 4 y marco la altura de la número 4. Lo mismo con la número 5. La número 5, marco la altura de la número 5. Nos queda la número 6. Vuelvo a hacer la misma operación hasta la altura de la número 6. Y por último, la última, que es la número 7. Bueno, por último, en la primera vuelta, porque recordad que en la parte inferior tenemos simetría. Por lo tanto, volvemos a tener desde la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y hasta la número 1. Con lo cual, repetimos la misma operación todo el tiempo. Esto mismo lo podríamos hacer con el compás de la siguiente manera. Nos pondríamos directamente en el trazado, tomaríamos la medida con el compás desde la línea hasta el corte y lo trasladaríamos a la generatriz 1, a la primera y a la última. Pasaríamos a la generatriz número 2, tomaríamos medida hasta el corte y nos vendríamos al desarrollo en la generatriz número 2 y marcaríamos. Y así sucesivamente. Lo haríamos con todas las generatrices que necesitásemos. Es otra forma de hacerlo, lo que pasa que es un poco más lenta que haciéndolo con la escuadra y con el cartabón. Lo bueno que tiene es que es más versátil. Ahora que ya tengo todos los puntos, lo único que necesito hacer es, con la ayuda de una regla flexible, unirlos con cuidado, porque es fácil que se nos mueva. Tenemos que colocarlo de manera que no nos quede ninguna arista pronunciada, intentando hacer que la regla esté lo mejor colocada posible y trazar estos puntos. Y aquí tenemos nuestra plantilla. No me hace falta hacer una plantilla para la parte superior porque es simétrica. Bastaría con cambiar la posición, es decir, poner la línea roja hacia abajo y con la inclinación que tiene. Yo ya tengo mi plantilla, pero si no quiero destruir el trazado que me ha costado tanto hacer, puedo calcarlo lógicamente. Y estoy seguro de que me va a quedar bien por esto que la he hecho yo. Sé que no tiene ningún fallo. Bueno, o por lo menos así debería de ser. Bueno, pues lo que hago es trazarlo, calcarlo en una hoja en blanco, recortarlo y ya tengo hecha mi plantilla para poder ensuciar. Y así dispondré de ella siempre que sea necesario. Pues aquí acaba este vídeo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Un saludo.